Y para hablar sobre garantías, restricciones y delitos electorales en el día de las elecciones generales 2021, nos encontramos con el doctor José Tello Alfaro. Él es director ejecutivo de INICAM y para nosotros, como siempre, es un gusto darle la bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Paloma. Es un gusto estar con ustedes a través de JN Noticias. Doctor, en el marco de cada proceso electoral rigen una serie de garantías. Algunas ya comenzaron, como es el caso del silencio de las encuestas, y otras que rigen a partir de hoy y también a partir del día de mañana y, por supuesto, el domingo 11 de abril. Cuéntenos, ¿cuáles son estas? A ver, acá hay que tener en cuenta de que la legislación electoral, específicamente la Ley Orgánica de Elecciones, que viene de los años 90, tiene una serie de supuestos que pueden resultar a la fecha algo anacrónicos. Por ejemplo, ha entrado en vigencia la prohibición de publicación de encuestas de opinión pública relacionadas a intención de voto. Este tipo de encuestas ya no pueden ser publicadas desde el día domingo 4 de abril, justo a las 23:59 horas, venció el plazo para publicar la última encuesta y el silencio empezó desde las 00 horas del día 5 de abril. Pero hay que tener en cuenta algo y hay que recordar un poco ciertas situaciones complicadas como las que se dieron en las elecciones generales de 2016, cuando, por ejemplo, el diario El País sacó una encuesta y la hizo conocimiento, bueno, en España, y obviamente eso fue previamente a la elección. Se pueden acceder a encuestas, sí, se hacen encuestas, se están haciendo incluso en este momento encuestas, pero la verdad ya no pueden ser ni publicadas ni divulgadas en el país de acuerdo a la normatividad electoral. ¿Cuáles son las implicancias? Y me gustaría detenerme rápidamente en esto. En primer lugar, va hacia lo que vendría a ser la difusión como una parte, en este caso, de un análisis, por ejemplo, que estaría prohibido de elucubrar sobre cifras de la última elección. Si, por ejemplo, voy a un medio de comunicación y hablamos sobre la intención de voto, no podría ni mencionar una sola cifra, ni tampoco podría mencionar una fuente, porque evidentemente estaría incurriendo en el supuesto de difusión de la encuesta. Y lo que está sancionado, se considera una infracción, es publicar y difundir encuestas. Entonces, esta situación es bastante complicada porque los tiempos actuales demandan dos cosas. Primero, estar a tono con el flujo de la información. La información ya no es como en los años 90, ahora fluye muy rápidamente. En el extranjero saben probablemente cómo va la intención de voto en Perú un día antes de la elección y tienen más claro el panorama, y eso va a rebotar acá por el mundo globalizado. Pero por otra parte, está también el denominado voto estratégico, que permitiría que los electores voten por determinados candidatos que tienen más opciones de pelear una segunda vuelta electoral. Y eso sería interesante porque de alguna otra manera, sobre todo en la elección congresal que se resuelve en primera vuelta, ayudaría a que haya un voto muy bien direccionado hacia determinados partidos que tengan opciones serias de tener representación en el Congreso. Entonces, por ejemplo, quizás eso podría ser realmente una medida como para evitar la fragmentación. Ahora, esto, por ejemplo, evitaría que ocurran situaciones como las elecciones congresales del año 2020, las congresales extraordinarias, donde más o menos el 30-31% de la votación válidamente emitida para el Congreso de la República fue hacia partidos que no superaron el 5% del umbral para acceder a escaños en el Parlamento. Partidos que, dicho sea de paso, de haberse aplicado la restricción que establece esa valla del 5% de la ley de organizaciones políticas, hubiesen perdido la inscripción de su inscripción, su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas. Claro, esa norma no se aplicó porque era una elección atípica, no era una elección general. Pero, por ejemplo, situaciones de este tipo podrían corregirse simplemente con un tema de transparentar y además también de permitirle al elector que piense su voto y lo oriente. Correcto, pueden haber críticos del voto estratégico, pero a mí me parece que una coyuntura donde tenemos un sistema de partidos políticos totalmente fraccionado, esto sería algo saludable. Bien, doctor. En todo caso, habría que revisar esa normativa electoral, ¿no? Respecto al silencio de las encuestas. Ahora, respecto a las otras restricciones y garantías que se aplican en el marco del proceso electoral, ¿cuáles son las que rigen a partir de hoy, viernes? A partir de hoy, viernes, por ejemplo, está rigiendo a las 23:59 el impedimento de hacer cualquier tipo de propaganda electoral. Hasta el día de ayer,
jueves a las 23:59 regía o se podía dar la posibilidad de los denominados mítines de cierre de campaña, que dicho sea de paso estaban restringidos por la norma sanitaria que ha dado el gobierno central, que impide justamente las aglomeraciones y las actividades políticas o de otra índole que impliquen aglomeraciones de personas, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, hoy día rige esa restricción y mañana sábado es un momento en el cual todos tenemos que pensar realmente dónde, o mejor dicho, hacia dónde vamos a orientar nuestra votación, sea en la elección presidencial, congresal o de Parlamento andino. Hay que recordar que mañana, a partir de las 8 de la mañana, hasta el día lunes, a las 8 de la mañana, rige también la restricción de expendio de alcohol, lo que se conoce como la famosa ley seca, que no es lo mismo que un impedimento del IVAR. O sea, las personas, hay que ser bastante claros en esto, pueden consumir licor, lo que está prohibido es el expendio, la venta de licor. ¿Ya? Entonces, eso más o menos como para contextualizar y estar bien claro que en el día de la elección, bueno, se entiende pues que tenemos que llegar lo más frescos posible para poder decidir bien quiénes van a ser nuestros gobernantes. Bien, en todo caso, si volvemos un poquito al tema de la restricción de propaganda política en estos días, precisamente que hoy vence, esto también incluye las apariciones en los medios de comunicación y las notas periodísticas, ¿verdad? Totalmente, claro, claro que sí, muy buena precisión la que hace Paloma, porque efectivamente no se pueden hacer notas sobre candidatos. Lo que podría hacerse eventualmente es hablar de la rutina que van a tener los candidatos. Eso no es ningún problema porque los medios de comunicación podrían decir cuál es la agenda del candidato, si es que va a tomar desayuno con su familia, si es que se va a trasladar a su centro de votación a la hora que indican de acuerdo a su número de DNI. Recordemos que eso se está previendo ahora, tenemos que ir a votar en un horario segmentado. Entonces, esas cosas creo que sí son de interés público y se podrían comentar, pero evidentemente lo que tenga que ver con las propuestas del candidato, las críticas que un candidato haga contra otro candidato, en fin, esas cosas sí, totalmente descartado porque de alguna otra manera entra pues en una dinámica de campaña que ya termina hoy día a las 23:59 horas. Claro, es muy importante tomar en cuenta esto, doctor. Ahora sí vamos un poquito al marco de los delitos electorales. Ya el mismo día de los comicios, ¿qué está prohibido hacer? Bueno, está prohibido evidentemente la suplantación, hay que tener bastante cuidado porque va a haber de alguna otra manera, con esto de la bioseguridad, el uso de la mascarilla va a ser restricto y podría haber malos entendidos con el tema de la confusión, o sea, o mejor dicho, de la suplantación. Claro, sí, doctor, ya que usted toca este tema, claro, OMPE ha dado una medida, ¿no?, para que se retiren por 10 segundos la mascarilla sin respirar, sin hablar y puedan identificar a esta persona para evitar las suplantaciones. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, interesante, pero tiene que ir cotejado con la norma nacional también. Porque lo que no puede hacerse, y en eso creo que fue bastante claro el jefe de OMPE, es impedirse que las personas circulen para ir a votar. Es un derecho ciudadano y se ejerce. Pero el hecho de quitarse la mascarilla para ser identificado podría generar pues, problemas para algunas personas que se pueden negar y con cierta razón. Entonces, esto creo que es una situación muy novedosa que va a tener que enfrentar la OMPE con el profesionalismo que le caracteriza. Pero sí, podría ser caso de personas que se nieguen rotundamente a quitarse la mascarilla. Y es bien difícil que se pueda ir contra eso. Ahora, si se diese una situación de ese tipo que esperemos sepa controlar la OMPE, también hay que estar muy atentos con las suplantaciones porque podría ser el caso de que un familiar vaya a votar por el otro a efectos de evitarle la multa. Hermanos, primos, ¿me entienden? Situaciones de ese tipo. Y eso sí es un delito, evidentemente, pero aparte también es una situación que se podría dar con cierta normalidad en la coyuntura actual en la que vivimos. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, porque no es que impacte en la votación, esta es una votación de millones de electores. Estos casos pueden ser casos aislados, pero se podrían dar situaciones bastante particulares en torno a este tipo de accionar. Perfecto. ¿Cuáles son los otros delitos electorales de este mismo día de los comicios, doctor? Bueno, recordemos claramente que la violencia, el destruir material electoral, el impedir la votación, constituyen delitos electorales. Están perfectamente tipificados en la normatividad
penal y tanto en el Código Penal como en la propia Ley Orgánica de Elecciones, que también tiene una parte penal. Entonces, sí hay situaciones pues, que se podrían configurar y que evidentemente serían contrarias, reñidas con lo que es el derecho. Hay que tener bastante cuidado con todo eso. Es importante. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y finalmente usted puede hacer un llamado a los electores a acudir a las urnas de manera responsable y también a evitar este tipo de infracciones a la norma. Claro, el llamado es a que simplemente concurran. Mi sugerencia como ciudadano, más que como especialista en materia electoral, es que concurran a las urnas y voten por una determinada opción. Sé que el ciudadano promedio puede estar molesto, sé que hay muchas personas que por ahí desean votar en blanco, pero lo ideal es que voten por una determinada opción. Pero hagan un voto responsable. Ese es uno. Dos, que respondan al esfuerzo que está haciendo la OMP, que está haciendo el jurado, que ha hecho el RENIEC, pero principalmente la OMP, que es el gran protagonista, por decirlo de alguna manera, de los tres organismos electorales ese día porque ejecuta el proceso electoral. Se han preocupado de tener un horario escalonado para la votación, se han preocupado de tener mayor cantidad de locales para que se pueda votar, se han preocupado de que haya mayor cantidad de mesas y distanciamiento social, han recogido la experiencia de muchos países para asegurar que el flujo de electores no genera riesgos de contaminación. Si las personas van con su lapicero, con las mascarillas, con el protector facial, en los horarios establecidos, si se prioriza el adulto mayor, si los miembros de mesa, más allá de los 120 soles que se le van a dar, están a las 6 de la mañana para cumplir con su deber, creo que todo va a funcionar bien en esta elección que es tan atípica, que tiene un horario extendido desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En consecuencia, me parece que este es un llamado también a la conciencia ciudadana. Hay cosas que ninguna ley va a poder corregir siempre y cuando no haya actitud ciudadana. Acá creo que el marco legal se ha extendido para una elección en pandemia, tiene la rigurosidad que muchas veces se ha analizado acá en el Jurado Nacional de Elecciones desde una perspectiva técnica, es el marco legal adecuado para este proceso COVID-19, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, a cumplir con nuestro deber ciudadano. Es sumamente importante eso. Así es. Sí, efectivamente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNTV. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y volvemos. Gracias, doctor.